Ya, ¿se ve todo ok? ¿Sí? ¿Sí, sí? Ya. Sí, se ve bien. Ya, a partir. Bueno, buenas noches ya, o buenas tardes, o buenos días, dependiendo de dónde estén. Mi nombre es Camilo Castro, tengo mi página web ninjas.cl, me gusta desarrollar software, y en este momento voy a explicarles sobre el peso técnico, o technical weight. Primero voy a explicar qué es el technical weight, también compartir alguna estrategia y ejemplos que se puede aplicar en el uso real. Primero hay que diferenciarlo de la deuda técnica o technical debt, porque son conceptos que están relacionados, pero son distintos. Voy a explicar brevemente la deuda técnica, ya que es un concepto que es muy conocido. La deuda técnica fue creada por Ward Cunningham en 1992, el concepto mientras trabajaba en proyectos financieros, y Javier Garzas nos dice que es el coste y los intereses a pagar por hacer mal las cosas, por el sobreesfuerzo que se necesita hacer para mantener un producto de software mal hecho y todas las consecuencias de eso, como una mala imagen hacia los clientes. Entonces, ¿qué es el costo o peso técnico? Es un concepto que fue creado por Bart Kronsky, un miembro de Google Research, en el 2016. Y básicamente es una característica de un software o un producto que puede tornar el mantenimiento de este producto de forma costosa y pesada a mediano y largo plazo. Incluso en ambientes que son limpios y apropiadamente diseñados, como con baja deuda técnica. Hay dos analogías que podemos usar para explicar y entender mejor este concepto. Primero es de tener un auto de lujo, como un Ferrari, que si bien asumamos que podías adquirirlo inicialmente sin problema, si tienes mucho dinero, obviamente, el costo de mantener este vehículo es elevado, porque tiene un impuesto al lujo, y además encontrar mecánicos que sepan reparar Ferrari y comprar repuestos para este auto es caro y es difícil de encontrar, entonces su costo de mantenimiento es alto. Otra analogía del technical weight es cuando tú vas a realizar un viaje. Entonces tú tomas una mochila o tomas una maleta o un bolso y normalmente no puedes llevar más de lo que tú puedes tener en tu espalda o en tus manos, si no te cansas. Entonces hay que analizar bien si vas a usar todo lo que tú guardaste dentro de tu maleta. Por ejemplo, si vas a hacer un viaje por el fin de semana, no es razonable, por ejemplo, guardar ropa para todo un mes. Y si bien tú puedes tal vez hacer sobrecarga de equipaje y puedes tal vez deshacerte de eso durante el camino, normalmente hay que analizar bien si se justifica hacer esa inversión de tiempo y dinero antes de partir el mismo viaje. ¿Cómo se relaciona la deuda técnica con el peso técnico? Principalmente porque un sistema con alto peso técnico puede indicar que también tenga una alta deuda técnica. En cambio, un sistema con una baja deuda técnica sí puede, aunque no necesariamente, tener un alto peso técnico. Básicamente podemos entender que toda decisión técnica tiene un peso o una complejidad. ¿Por qué es importante controlar el peso técnico? Primero porque a mayor complejidad o peso que tenga una solución, mayor es la cantidad de mano de obra necesaria para hacer un buen mantenimiento. Y como es tan complejo el sistema, se va a dificultar encontrar personas que puedan unirse al equipo de trabajo. Puede ocurrir, por ejemplo, de que los desarrolladores originales de una solución dejaron ya de trabajar para el proyecto y se movieron a otras áreas. Y necesitas encontrar gente que sepa usar los componentes, que sepa cómo funciona todo el sistema, y al final no se puede encontrar. Lo mismo para los costos de reparación de bugs, de refactorización o de agregar nuevas funcionalidades al sistema son mucho más complejos. Una cosa también importante que hay que considerar son los prejuicios asociados cuando uno ya hizo una inversión de tiempo y de dinero considerable en el hacer un proyecto. Por ejemplo, tenemos el sesgo de confirmación, es decir, solamente veo las cosas positivas del proyecto, no tengo en consideración las partes negativas.
El aumento del compromiso es otro prejuicio que quiere decir que ya invertí todo este tiempo, ya invertí todo este dinero, entonces voy a seguir metiéndole tiempo y dinero porque ya lo hice, ¿por qué voy a perder todo eso? Tengo esos costos hundidos que se le dice. También tienes la trampa del progreso, que quiere decir de que tú solamente ves progreso cuando se está añadiendo nuevas funcionalidades, nuevas características, y no necesariamente es así. A veces el sistema no necesita esas nuevas funcionalidades, no necesita esas nuevas características, y lo mejor es enfocarse en mejorar el sistema como ya está, o quizás cambiarlo por uno más simple. Y eso también tiene que ver con la aversión a la pérdida. Es decir, que tú te concentras más que nada en hacer que el sistema no falle o que tenga la menor cantidad de problemas posible, a que realmente evaluar si el sistema se debe cambiar por uno más simple para evitar que haya tantas fallas. Pero principalmente lo que se tiene que hacer para controlar el peso técnico es evitar los riesgos. Douglas Hubbard, en su libro How to Measure Anything, define el riesgo como un estado de incertidumbre donde algunas posibilidades pueden implicar pérdidas, catástrofes o resultados no deseados. Ahora voy a mencionar un ejemplo que me compartió mi amigo Nicolás Schurman del canal Hola Mundo, suscríbanse a su canal, es bueno, en donde él me comentó sobre una situación que tuvo mientras estaba haciendo una refactorización de código JavaScript. Él estaba trabajando en un proyecto junto a un líder técnico y le propuso usar la composición de Closely para poder simplificar el codebase. La composición de Closely es una composición monódica. Se me olvidó la palabra. Bueno, es con las mónadas. Y básicamente lo que te dice es que tú tienes una función principal que puede ser compuesta de diversas funciones que tengan la misma firma, es decir, que tenga el mismo nombre, que tenga los mismos parámetros en términos de tipo, de orden y de cantidad. Por ejemplo, tenemos la línea número 9 de este código que se ve en pantalla, en el que se ve una función que no usa la composición monódica o la composición de Closely, en el que se llama a la función map de la variable x dos veces, con los distintos parámetros. Esto obviamente se ve como una redundancia del código y se podría considerar como un code smell, o se podría considerar, por decirlo así, como una deuda técnica. Entonces, para saldar esa deuda técnica, se puede usar esta composición de Closely, en el que se define una función principal, como se ve en la línea número 1 y número 2, en el cual recibe un parámetro variádico, es decir, un parámetro variádico es un arreglo que puede tener uno o más parámetros, y va a ejecutarlo en formato LIFO, es decir, last in, first out. El último parámetro, en este caso la función 2, va a ser ejecutada su función map de esa función, y el resultado va a pasar a la sección anterior, a la función anterior, en este caso la función 1. Entonces, como podemos ver, de la línea 4 al 7, se ejecuta la función 2 en la función map con el parámetro x, se pasa a la función 1 y así se va haciendo hasta reducir y tener un solo resultado. En la línea número 11 se puede comparar que el resultado de estos dos códigos debería ser el mismo. Esto reduciría la deuda técnica, por supuesto, pero al conversarlo con el technical lead, le dijo que no se iba a implementar, porque si bien es algo que aporta valor a nivel de reducción de deuda técnica, aporta mucho valor en el resultado del peso técnico, porque es más complejo de entender, porque necesita conceptos más avanzados para poder entender este código. Y una persona que esté externa al proyecto, o que, por ejemplo, este proyecto pase a otro cliente con otros desarrolladores, les costará tal vez entender este código. Así que no siempre es bueno utilizar una solución técnicamente superior. Hay que ver cuál es el contexto del proyecto y adaptar las soluciones a dicho contexto. No solamente hay que considerar la implementación inicial, sino que también los costos de mantenimiento y extensión asociados a este proyecto. Ahora, otro ejemplo de peso técnico que voy a compartir es una situación que yo vi personalmente. Tuve que ir a buscar unos remedios al sistema público del hospital de aquí de Chile, y tenían un sistema de turnos. Ahí está en GitHub. Screen Sharer es un código en JavaScript que creé para sacar un screenshot de la pantalla.
en el hospital veíamos un sistema de módulos que tenían un computador que solamente mostraba la información, pero no estaba disponible online. Yo no podía saber que estaba, en qué número me correspondía. Y sin embargo, yo entonces me estaba arriesgando a contagiarme de alguna enfermedad, las mismas personas que estaban ahí, y obviamente se pierde una cantidad de tiempo tremenda. Podría estar haciendo otras cosas mientras aún estoy esperando mi número. Normalmente estos sistemas de turno usan soluciones complejas con tal vez servidores muy dispersos, muy complejos, tal vez algún proveedor externo que cobre demasiado dinero para solucionar algo que permita comunicarse de forma remota a saber el turno. Entonces dije, mira, ¿cuál es el problema o el desafío focal? Es decir, que las personas son obligadas a esperar en su sitio para saber su turno. Entonces, ¿qué alternativas tengo con lo que ya tengo disponible? Bueno, sé que tiene un computador y probablemente también este computador tenga acceso a Internet. Entonces, yo veo acá dos posibles soluciones. Primero, sacar un screenshot de la pantalla y compartirlo en un servicio web, cosa de que cualquier persona que tenga acceso a un celular con internet pueda meterse a ese sitio web y ver el screenshot de la pantalla. No, nada complejo. Y para las personas que no tengan acceso a internet, digamos un abuelito que no le cueste, que le cueste un poco más usar la tecnología móvil, se puede tener que en la misma persona que saca los turnos, porque por la contingencia actual, hay una persona asociada para sacar el turno por cada persona. Esta persona puede ser encargada de notificar a este abuelito de que, oye, su turno le quedan 10 números para su turno. Entonces el abuelito ya no necesita estar dentro del hospital esperando. Puede estar afuera tomándose un cafecito o algo así. Entonces, el código que yo construí fue usando lo que estaba disponible dentro de este hospital. Simplemente había un computador, la idea es sacarle un screenshot cada 15 segundos, por ejemplo. Este screenshot se sube tal vez a un servidor, por ejemplo, con Firebase, con un Amazon S3, o tal vez un simple FTP que permita acceder vía Internet. Y la página web con un meta HTTP refresh simple se refresca cada X segundos para mostrar la última versión del screenshot. O sea, es una solución que trata de utilizar los componentes ya disponibles y no tal vez hacer soluciones muy complejas con distintos proveedores, servicios de notificaciones raros. Entonces, es mucho más simple y tiene poco peso técnico, según mi opinión. Esto obviamente es un prototipo y no se ha probado en una situación real, pero para mí, para mi gusto, creo que podría ser usado por lo menos de forma paliativa mientras tal vez se diseña un sistema más complejo. Ahora, ¿por qué se genera el peso técnico? Bueno, primero porque tal vez el problema es muy difícil. Se necesita una lógica matemática, tal vez en algún videojuego para hacer un renderizado. Se necesita tal vez un algoritmo de machine learning muy complejo y obviamente va a tener alto peso técnico. ¿Por qué? Porque va a haber una cantidad muy especializada de personas que va a poder resolver ese problema y no vas a encontrar otra de esas personas fácilmente afuera. Digamos que sea una persona muy especializada en matemáticas, que diseñó un algoritmo de machine learning, que, bueno, vaya a necesitar otra persona igual de capacitada en matemáticas para resolverlo si esta persona decide dejar de participar en el proyecto. Otro problema que se genera el peso técnico es porque se sobredimensiona un problema, que a veces, muchas veces pasa, dice, oye, ¿sabes que yo necesito 3 servidores, necesito una base de datos no relacional que guarde los datos? Y muchas veces eso pasa porque tal vez uno no tiene un feedback correcto de los compañeros que uno tiene. Lo ideal sería preguntarle a otras personas, decirle, oye, ¿sabéis que tengo este drama? ¿Cómo tú lo resolverías? Sin contarle la opinión tuya de que cómo tú lo resolverías, sino que preguntándole cómo tú veías el problema, tal vez obteniendo el feedback de otras personas, puedas encontrar una solución más simple de la que tú pensabas. La otra es típica acotación del alcance, es decir, que el cliente quiere A, B, C, D, F, G, H, I, y tú no puedes, no sé, pues no le dices que no, a un mal product manager, un mal gestor de proyectos que hacía sí, sí, sí a todo, y al final terminabas con una amalgama, una cornucopia de
muchas funciones que al final no alcanzaba a hacerlas bien ninguna y se terminaba muy mal. Y ahora la contraparte de esto es la funcionalidad futura, es decir, cuando uno mismo, ni siquiera el cliente, sino que uno mismo dice, ¿sabéis qué? Creo que el sistema necesita esto. Y este es un sistema que lo hiciste por tincada, no hiciste, no sé, por una evaluación con los usuarios si realmente iban a necesitar esta funcionalidad, hiciste un buen análisis de las características que ibas a tener y solamente lo hiciste porque podías hacerlo, no porque realmente se necesitara hacerlo. Lo otro es no estar dispuesto a comprometerse, es decir, digamos, ya sabéis que mi sistema está con tanta performance, está, no sé, tiene un overhead de 5%, es decir, está muy mal en ese sentido, pero tal vez es aceptable. Para reducir esa cosa, tal vez se necesita hacer una tremenda cantidad de líneas de código que no se justifican. Porque tal vez sí, tú te puedes comprometer, sabes que para mí ese overhead de 5% es aceptable. Lo otro, bueno, tradicionalmente puede ser algún junior, alguna persona que esté recién partiendo, que todavía no tiene tanta cancha, tanta calle, y toma decisiones tal vez que tengan mucho peso técnico sin conocerse. Lo otro que me parece igual importante es lo que se llama el dogmatismo técnico. Es decir, cuando existen estas personas o estos grupos de personas que dicen, no, esto se tiene que hacer con este lenguaje de programación, no, se tiene que hacer con esta tecnología, se tiene que hacer con este patrón de diseño. Y dicen, no, eso es el clavo para todas las soluciones. Personalmente, hace poco me ocurrió a mí de que tuve una prueba de estas de Coding Challenge para postular un trabajo y básicamente, a pesar de que yo hice, para mi opinión personal, bien la pega, cumplí con lo que pidieron, eh, fue rechazado por no usar los patrones de Clean Code. Entonces, igual eso me parece un poco dogmático porque esas cosas se aprenden. Pero bueno, la otra vez es por la diversión. Diversión es que tú dices, ya, ¿cuál es la nueva tecnología que está de moda? Ya, está de moda está ahora Mongo, después va a estar la base de datos no relacionales de Amazon, o después está este nuevo framework. Y a veces es mucho más divertido meterse en ese proyecto que tiene algo nuevo y novedoso a usar tecnologías que ya uno ya conoce y que ya lo prueba. Lo otro son esas soluciones ingeniosas de algunas personas que buscan, no sé, simplificar el código de tal forma que te quedes todo en una sola línea de código, como los Perl, que a veces decían los Perl, las gemas de Perl, que tenían un chorizo grande de una sola línea de código que era súper eficiente, pero nadie entendía qué significaba. Eso pasa en muchos lenguajes también. Otra forma de generar peso técnico es el progreso de carrera individual. Personalmente es bueno a veces probar cosas nuevas, probar tal vez alguna tecnología que puedes hacer por aquí y por allá para sentirte que está avanzando, porque igual es medio fome estar trabajando siempre con lo mismo y se repite cada proyecto. Pero hay que tener consideración ahí de que tienes que ver cuáles son la situación de tus otros compañeros, cuál es la situación del proyecto, para evitar hacer una cosa tan grande que, pucha, no sé, elegiste un lenguaje de programación muy esotérico y nadie programa en eso y todos tendrían que aprender ese lenguaje de programación esotérico para continuar la elaboración del proyecto. Entonces, eh, hay que balancear ahí un poco el progreso de carrera individual. Ahora, existen otro tipo de organizaciones que normalmente premian a personas que usan cosas muy complejas o que tengan un dominio muy específico de un proyecto en específico. Y eso igual es algo como un poco patológico porque normalmente uno debería premiar tal vez a las personas que hacen las cosas más simples, porque eso hace que más personas conozcan y puedan ahorrarle el problema de peso técnico a las organizaciones, no una persona que sea maestro en esta área y al final si esa persona se va, bueno, ya quedaste con una área menos, nadie más sabe cómo funciona. Entonces, ¿cómo podemos controlar el peso técnico? Bueno, primero tenemos que saber dónde estamos, cuál es nuestra situación actual, cuál es la complejidad del peso técnico que tenemos actualmente. Para esto podemos usar herramientas que se usan en Computer Science, como el análisis asintótico, usando las notaciones de Bicomicron,
Big Omega o Big Theta, que básicamente Big Omicron o Big O es la complejidad como máximo de una función. La complejidad de Big Omega es al menos esta complejidad, es decir, de 0 a tanto, como máximo tanto. Y después la otra Big Theta es exactamente esta complejidad. Entonces, hay que hacer un análisis del proyecto o de la situación organizacional y definir cuál es tu O de 1, cuál es tu situación, la mejor situación que podías tener como base. Y luego ir calculando después. Obviamente esto es algo aproximado, no puede ser algo exacto, un análisis exacto, sobre todo de algo como la complejidad y peso técnico de una organización. Puedes responder la siguiente pregunta, o sea, ¿cuánto peso técnico tienes? ¿Cuánto tiempo vas a llevar esta cosa? Por ejemplo, si tenemos un proyecto que va a ser, no sé, de un par de meses y luego no se va a usar más, o vamos a hacer un proyecto que va a ser mantenido y va a ser usado a lo largo de varios meses o varios años. Entonces ahí tienes que ver qué pasa si hay personas que se van del equipo una vez que se completa el proyecto, cómo lo vas a mantener y si realmente todas las características del producto están siendo aprovechadas realmente. Ahí te puede usar telemetría para poder averiguar cuáles son las funciones que realmente, si, no sé, esta pantalla se está usando, si este botón se está presionando, o si este endpoint en la API se está usando, o si estos datos dentro de los análisis realmente se está usando. Cuando tú elijas una tecnología, hay que preguntarse si tú solamente estás tratando de ser ingenioso, o si tú estás tratando de impresionar, solamente en pos de usar algo complejo, no solamente porque se necesita hacer algo complejo, sino porque tú quieres que sea complejo. O si también tienes algún prejuicio en usar alternativas u otras soluciones que sean más simples de las que tú tienes. Tienes algo que te impida tomar, por ejemplo, por ego, decir, no, sabéis que esta solución la hice yo cuando estaba recién aprendiendo y ahora hay que, no se puede reemplazar porque es mía y es mía. No, hay que velar por la sanidad del equipo y la sanidad de la organización. Hay una charla muy interesante que le escribió Dan McKinley, que habla sobre usar tecnología conocida. Él usó el título de ¿Cómo? Boring Technology, pero normalmente ese término técnico se Mañana. está como asociando a Me llegó usar el mensaje tecnología de que vieja, mañana. pero no es así. Y básicamente la idea es que usando tecnología conocida, es decir, que tecnología que tú sepas al revés y al derecho, sus fortalezas, sus debilidades, cómo se usa, te permite tener un mayor acervo documental en la empresa. Es decir, que más personas conocen cómo funciona, más personas saben qué hacer cuando pasa esto. Y si uno, por ejemplo, necesita usar algo nuevo, porque obviamente hay que tener un poco de herramientas, voy a usar los conceptos de prueba de concepto, un prototipo rápido, desechable o un producto mínimo viable, quizá que tenga más aversión a riesgos, no haya problema en usar tal vez cosas más experimentales. Pero si tenemos un proyecto que tiene que ser cumplido tal vez en plazo específico, que haya muchas cosas en juego y que no puede fallar, bueno, ahí es mejor usar tecnologías que ya se estén conociendo, un número bien acotado de tecnologías y tratar de solucionar los problemas con ese número acotado de tecnologías, no tanto de decir, ya voy a usar, no sé, Python para esta API, y después Ruby para esta otra API, y después JavaScript para esta otra API. Al final eso crea una dispersión de tecnologías y crea más dificultad de tener un dominio general de la empresa sobre las tecnologías que se usan. Entonces, lo mejor ahí es elegir un stack tecnológico que tal vez te sirva para una gran cantidad de proyectos y no salirse mucho de esos patrones para evitar esa dispersión. Otra forma, como lo expliqué también en el ejemplo que hice del sistema de turnos, es que es encontrar el desafío focal, es decir, cuál es el problema raíz, cuál es el problema importante, qué es lo que está entregando realmente valor. Si yo lo soluciono, ¿qué es lo que entregaría más valor? ¿Cómo se soluciona el problema? Y si tal vez la misma solución al problema esté dentro del mismo problema.
en este link de Harvard Business Review, explica más o menos cómo las personas del Titanic se confiaron solamente en las soluciones que eran los botes para salvar vidas, pero al final el desafío focal de salvar a las personas del Titanic era mantener a las personas sobre el agua. Entonces podían haber usado cualquier tipo de elementos que flotaran, sean mesas, sean otro tipo de elementos que floten, o incluso usar el mismo iceberg que causó el problema para poder salvar a las personas. Entonces, encontrar el desafío focal de cuál es tu norte, te va a ayudar a encontrar tal vez soluciones distintas y que estén dentro de que sean bajo peso técnico. Una herramienta para poder encontrar este tipo de desafíos focales es usar un brainstorming, pero sin que las personas vocalicen, sin voz. Porque hay muchas veces en que los brainstorming se transforman en un juego de que gana el que más habla. Entonces, con esto se permite a las personas que son más tranquilas, más tímidas, escribir en una tarjetita, como se ve ahí en la fotito, sobre su idea, sobre su approach para resolver el problema, en su brainstorming y encontrar una solución. Así que eso ha sido mi pequeña presentación de peso técnico y le agradezco su participación. Gracias, Camilo. Estamos haciendo una muy buena. Buena. Oye, tenemos preguntas acá, no sé si podemos tener, no sé qué opináis, Camilo, 3 o 5 preguntas como mucho. Bueno, yo tengo tiempo, así que si Virgil tiene tiempo, yo tengo tiempo. Si hay alguien que tiene alguna duda, quiere preguntarle a Camilo, esta es la oportunidad. De todas formas, igual está el canal de Slack, así que siempre podemos compartir ahí. Pero igual sería bueno escucharlo a ustedes y aprovechar a Camilo. Pregunta. Dale, quiero adelante. aprovecharme de Camilo. Ok. Dentro de todo esto que tú mencionas del peso tecnológico, lo que yo logré identificar que mencionas son no solamente patrones, librerías, tecnologías o servicios. Es como una mezcla de todas estas cosas o herramientas que nosotros podemos llegar a utilizar para desplegar una solución tecnológica. Entonces, no sé si es que existe algo como algún número saludable de tecnologías que nosotros debiésemos estar manejando. Por ejemplo, si es que vamos a construir, no sé, pues algún tipo de ERP, estar manejando entre unas 10, 15 tecnologías para que el peso tecnológico sea acorde al tamaño de la solución. Entonces, en base a tu opinión y en lo que a ti te ha tocado trabajar y también a ti lo que te ha tocado ver, ¿cuánto crees tú que sería un nivel saludable de tecnologías, dependiendo por supuesto de la envergadura del proyecto, que, claro, que tú consideras que sea bueno? Y más que eso ya se empieza a pasar por algo más insostenible en el largo plazo. Bien. Entonces la pregunta que entiendo yo es ¿cuánto es lo recomendable como para tener por lo menos una aproximación de llegar a una solución que tenga un peso técnico adecuado, saludable y manejable, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, según mi opinión, para lograr eso, primero hay que tener una persona experimentada, una persona que ya haya pasado por diversos proyectos y que sea el líder técnico. Entonces, con tener este líder técnico, se va a poder tener una buena conversación con los stakeholders y con todos los requerimientos asociados y generar una buena arquitectura. Creo que muchos proyectos en este momento parten con decir, ya sabéis que vamos a usar Node.js, vamos a usar Mongo, vamos a usar AWS, y se olvidan de la parte de la arquitectura. Entonces, eso también pasa mucho en los proyectos que usan metodologías ágiles mal implementadas, como que usan la semana del sprint, como ya tenéis que tener toda esta cuestión para el viernes, si no morimos. Y eso pasa mucho. Entonces,
para poder lograr ese número, yo no puedo como decirlo así, sí, que una ecuación x igual a b más 1, porque el peso técnico es algo que depende mucho del contexto de cada proyecto y tiene que ser calculado por las personas que están involucradas dentro de ese proyecto. Entonces, la mejor recomendación que puedo decir para poder determinar el peso técnico es tener a alguien experimentado, que haya tenido ya mucha cancha, muchos proyectos, muchas batallas, estado en las trincheras, por lo menos aunque sea un asesor, y que te permita determinar si sabéis que esta solución va a ser muy compleja o esta solución va a ser muy simple. Y otro factor para determinar esa ecuación sería cuántas personas conocen esa tecnología y pueden manejar esa tecnología. Cuántas personas, por ejemplo, están disponibles dentro del abanico del mercado laboral que podrían trabajar en esta tecnología. Si, por ejemplo, elegimos una tecnología demasiado esotérica, tal vez encuentren menos personas capacitadas y obviamente eso ya va a tener un peso técnico muy elevado, solamente por elegir algo que muy pocas personas conocen. Entonces, esas dos cosas son importantes para determinar antes del peso técnico. Uno, que te asesores con una persona, seas tú mismo, si ya tienes mucha experiencia, pero lo ideal es conversar con alguien también de igual experiencia o más para ver ese tema. Y segundo, considerar cuántas personas realmente podrían trabajar en un proyecto como este, las características de eso. Y ahí se podría determinar un poco el O de uno que digo yo, que es el valor ideal de que yo sí puedo llevar al mercado. Finalmente hay que decir lo siguiente, no necesariamente tener alto peso técnico es malo, porque hay, por ejemplo, empresas como desarrolladores de juegos como EA o Ubisoft que tienen soluciones técnicas muy complejas y muy pesadas, o por ejemplo tenemos el caso de Banco Estado que usa Kubernetes, creo, ¿no? Mi amigo Ignacio por ahí debe estar, él podría explicar mejor después eso, cómo funciona el sistema de DevOps del Banco Estado, pero usa muchos componentes, muchas cosas que quizás no sean útiles para una empresa pequeña o una empresa mediana, pero como el Banco Estado o la empresa EA o Ubisoft son tan grandes que pueden soportar ese peso. Entonces, todo depende de cuánto peso puedes tú soportar. Si eres una empresa chiquitita, una persona chiquitita, tal vez no puedas soportar mucho peso. Si eres una empresa mediana, ahí sí puedes tal vez jugar un poco más con soluciones un poco más completas. Y después un súper conglomerado internacional o un banco súper grande, quizá puedas jugar con tecnologías más complejas y con muchas partes. ¿Eso responde a la pregunta? Sí, me encantó. Muchas gracias. Ya. Vale, por la respuesta de Camilo. A mí me gustaría hacer un par de preguntas. Dale, adelante. Después, Héctor había levantado la mano también. No sé quién es. Si el verdadero Héctor, ¿no? Sí, vamos por partes. Entonces. No, dale nomás, ya está ahí, ya tomaste la. No hay problema. Es que entendí aquí la dinámica de levantar la mano. Primera vez que entro a este meeting. Oye, me pareció súper buena. Muchas gracias. Me pareció buena y de repente me quedé pensando en el tema de la deuda técnica, que generalmente, o en las grandes organizaciones, hay alta deuda técnica, ¿ya? También por un tema cultural, que a las grandes organizaciones les cuesta entrar en una cultura más colaborativa, entonces tienen altos software legados y siguen trabajando mucho con estas antiguas metodologías de desarrollo en cascada. Y los releases continuos no son parte del core de estas grandes compañías, sino que son pequeños grupos que empiezan a abrir caminos, ¿ya? Entonces estos grupos que vienen a abrir caminos generalmente abren caminos con hartas deudas técnicas. Y acá el problema que veo es que muchas veces no se toma el peso de esa deuda técnica. Y creo que al hablar de deuda técnica, según lo que yo voy viendo de lo que presentó Camilo, uno también debería empezar a hablar también de el peso técnico, de esa deuda técnica. Una cosa lleva a la otra. No basta
basta con identificar que hay una deuda técnica, sino que también hay que expresarla. Así que me quedo con eso. No sé qué opina. Sí, es cierto lo que tú dices, Ignacio, es totalmente correcto que no nos falta, no basta con tener solamente considerar la deuda técnica en una solución, sino que también hay que ver cuál es el peso que tiene, si va a agregar más complejidad de lo que realmente está, como mostraba yo en la presentación, de que hay veces en que si bien se reduce la deuda técnica, se aumenta el peso técnico y puede llegar a una situación que no es sostenible. Se implementó, simplificamos el código base, reducimos la cantidad de componentes, pero ahora está tan interconectada la cosa, tan difícil de entender que es difícil encontrar personas que entiendan esa área. Entonces se genera un peso técnico que quizás no sea manejable. Así que sí, es importante considerar la deuda técnica, pero también considerar el peso de esa solución. Si es liviano, si es ligero y si tú lo puedes manejar y cargar durante el tiempo en el mantenimiento a mediano y largo plazo. Eso. Yo no sé cómo Camilo entendió la voz de Optimus Prime, pero yo no entendí nada, pero gracias Camilo por entender. ¿Alguien más tiene una pregunta? Este es el momento de hacerse famoso. Héctor, ¿estás por ahí? Estamos levantando la mano. Ya, Jorge. Oye, ya, pues estoy hace rato esperando. Dale, es Sí, tu momento, primo, dale. No levantes Creo- tanto la mano, por favor. Creo que me dio fiebre ya. A ver, Acuérdate, no es ahí está. no es nueva. Sí, Camilo, gracias por la charla. Raúl, aléjate, apaga el micrófono. Ya. Duda, no duda, un comentario solamente. Creo que hablaste harto sobre las personas, la deuda técnica, el peso técnico, ¿cierto?, al respecto, pero las personas no son las que finalmente eligen la tecnología. También tú tienes que considerar que la tecnología se elige por la empresa, o sea, tú puedes elegir por una empresa de fintech, Oracle y todo lo que sea, no sé, por lo mejor que te ofrezca o IBM o etcétera, pero de verdad necesitan para MVP un Mongo y un framework JS que esté de moda, ¿cachai? Tampoco tiene exactamente, en mi opinión, tiene exactamente que ver ya, quién sabe qué cosa, o sea, qué sabe nuestro developer o no, sino que, oye, la empresa es la que necesita esto y tienen que aprender, tenemos que capacitarlo, vamos a crear algo juntos, vamos a expandir la empresa pronto, así que les va a convenir esto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es mi pregunta, o sea, es mi comentario, no sé qué piensas sobre eso. Bueno, Gracias, Camilo. Ya, gracias Jorge por tu comentario. Sí, muchas veces ocurre eso, ocurre de que llegamos a una organización en que ya están las cosas estructuradas, están definidas y tenemos ya soluciones listas. Digamos que ya vamos a hacer este proyecto que tiene tal característica A, B, C, D, usas un template, puede ser un boilerplate que tengan ya configurado en algún repo y simplemente lo tomas, lo pegas y hacen las cosas. Pero eso pasa normalmente cuando uno simplemente es un programador nomás, que llega a la empresa, le dice, oye, hace ABC motivo, pum, así esto. Pero si uno tal vez quiere crecer un poco más profesionalmente, tiene que buscar plantear soluciones y hacer análisis un poco más avanzados de simplemente seguir órdenes. Muchas veces las decisiones de la empresa se tomaron en contextos mucho más diferentes de lo que está actualmente. Entonces, puede que las decisiones técnicas antiguas puedan ser cambiadas y mejoradas. Entonces uno siempre tiene que buscar participar tal vez con el technical lead o con las personas que estén más arriba en la jerarquía, sobre todo los gerentes, porque
es importante que la gerencia tome las decisiones de tal vez investigar, hacer prototipos, MVP y generar ya tal vez una solución mejor a lo que esté disponible. Es una alternativa, o sea, obviamente si uno dice, ya, sabéis que tenéis que hacerlo, bueno, lo así. Queda en cada uno decidir si va a participar en un proyecto con esas características o no. Yo creo que si no te molesta a ti para trabajar en esas condiciones de que te digan, ya, toma este framework, toma este código, mejóralo, hazlo, perfecto, puedes hacerlo. Sí, yo creo que te fuiste un poco al extremo, siguiendo un poco, pasando encima de todo lo que quieres preguntarte, que saco la lengua de ustedes. No es necesariamente lo que el gerente decida, porque regularmente el gerente no tiene idea de nada, no, o sea, pero, no sabe, o sea, solamente me refería a eso porque gerencia, ¿cachai? son... Es el grupo, o sea, el grupo que va a crear, digamos, un ambiente de desarrollo y producción idóneo. Van a elegir Google Cloud Platform o Amazon o Netlify Sí. o lo que sea, ¿cachai? Y así con cada uno de las tecnologías, Kubernetes, no sé, qué sé yo, hay montones de cosas que están involucradas. Pero, y la escalabilidad también, o sea, si esto sirve para ahora, a 6 meses, pero que va a pasar a 1 año y medio, a 2, Sí. ¿cachai? No me va a servir, ni que migrar todo nuevo. A eso voy, entonces, como que lo que le sirve también a la empresa, más que es lo que saben los desarrolladores, porque en mi experiencia, que he pasado por varios tipos de empresas, es que los desarrolladores no saben nada, en realidad no saben nada, pero saben un poco de todo. ¿Cachai? Entonces, no, algunos se especializan, otros son como el técnico que hace, el que trabaja en las casas, el maestro chasquilla, ¿cachai? Pero realmente, onda, ¿qué es lo que requiere el proyecto X o el proyecto, el alfabeto completo? A eso me refería, ¿cachai? Onda, que esa decisión ojalá no sea impuesta, sea por todos. Me pasó hace poco, por ejemplo, sin nombrar a gerentes de otra empresa, pero una tecnología que yo elegí, me dijeron que no, esta otra, y ahora la están usando, ¿cachai? Están usando mi mismo código fuente original. Entonces, como, bueno, o sea, sí, porque eso ¿qué pasa onda? a veces en organizaciones que y eso no pasa están bien estructuradas. Pues. Y tener la capacidad de cambiarte, de dar, de hacer las cosas diferentes después o el día siguiente, ¿cachai? Eso es motivante. Eso, ya, termino mi comentario con eso. No sé si tiene respuesta, pero eso. Sí, Gracias. sí, está bien, sí. Gracias por tu aporte.